Buenos días, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. Gracias a todos por escucharnos y vernos a la distancia. Empezamos el segundo día con mucha emoción y con ponentes internacionales y nacionales de renombre. Gracias a todos por su participación y que este evento siga siendo un éxito para todos. Gracias a todo el equipo que nos apoya. Entonces, le doy la palabra a quien es parte del equipo, Paulina Pelayo, para que nos haga favor de presentar el siguiente bloque, que es el primer bloque del día de hoy y sería el sexto bloque de todo el Congreso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se sienten en su segundo día de Congreso? Espero que todos bien. Pues vamos a presentar el sexto módulo, que tiene el título de Osteosarcopenia y Osteoporosis. El primer ponente es el doctor Sergio Sánchez García, investigador nacional nivel 2 de la Unidad de Investigación en Envejecimiento, con el tema Osteosarcopenia, Epidemiología y Factores Asociados. Lo esperamos aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera antes que empezar darles las gracias a Oscar por la invitación y a todo el comité organizador. Siempre que vengo aquí a la Ibero y siempre nos reciben con mucho cariño y agradecer que se lleve a cabo este congreso. La verdad es de mucho apoyo para las personas que estamos trabajando en el área de nutrición y envejecimiento y que nos permite renovar conocimientos y también ver otros puntos de vista de otros investigadores que trabajan con nosotros. Bueno, como sabemos que existen cambios fisiológicos asociados al envejecimiento y por un lado vamos a ver dos grandes cambios. Uno son las alteraciones musculoesqueléticas relacionadas con la edad y otro el cambio de la masa ósea con la edad. Ustedes como pueden ver que va disminuyendo. No sé, sobre el... Mira, si se ve aquí, afuera. Bueno, ok. No utilizo el señalador. Lo que les quiero decir es que sí, efectivamente, la masa muscular va a ir perdiendo de 1 a 2 kilos después de los 50 años. Para abajo, para cambiar. Ok. Me dice que le vaya pasando las diapositivas. No, es el señalador. No, ninguno de los dos, porque es pantalla, ¿no? Como es láser y este es pantalla. Ok, gracias. Bueno, y que esto va disminuyendo y que vamos a ver progresivamente la pérdida entre 1.5 en los 50 años y 3% aproximadamente después de los 60 años. Vemos por otra parte también que hay una parte que vemos en los cambios de masa ósea, también igual, vemos que a partir de los 25 años más o menos se consolida, está estable esto y después va disminuyendo de 0.5 a 1% en hombres y en mujeres es más alto, es de 3.5 después de los 50 años. Esto pues después del proceso de menopausia o de la etapa de menopausia se puede ver esto. Esto tradicionalmente se ha estudiado de manera por separado. Esto muestra que realmente hay distintos outcomes que pueden estar, y esos outcomes son negativos en las personas. Y puede ser que haya una pérdida de masa muscular y ósea que sea normal, pero hay otra que es anormal en la población adulta. Bueno, también vemos que la masa de densidad ósea y la sarcopenia están muy unidas una con la otra. Hemos visto en estudios que realmente estos dos se comportan más o menos similares, a menor masa ósea, menor masa muscular, y ves se va perdiendo. Y ustedes pueden ver aquí cómo a través de densidad, es que no puedo enseñar, perdón, los diferentes procesos de la osteosarcopenia que pueden estar relacionados. En la primera abajo que vemos la masa muscular, en jóvenes de 25 años vemos cómo el músculo abarca
y solo una pequeña parte más externa es grasa. Y en cambio, en adulto mayor, ya de 65 años, vemos que hay espacios que perdió músculo y está la grasa ahí puesta. O sea, ese espacio que dejó el músculo lo va a ponerle la grasa. Y ustedes lo van a poder ver, creo que parece con la próxima presentación, que lo vamos a ver. Bueno, yo me di a la tarea de revisar a través de la librería de medicina de Estados Unidos en PubMed, pues no le puse sarcopenia para ver si realmente cuánto había de la literatura al respecto, y encontré que pues muy poco. Como pueden ver, en el año 2000 solamente un artículo hablaba de esto, empezó a incrementarse, en el 2018 podemos ver 18 artículos, 31, 47, 74 en el 21, y ahora está disminuyendo, bueno, disminuyó a 60, y en ese día, que fue el 22, había 66 artículos solamente que hablaban de osteosarcopenia. ¿Eso qué significa para los investigadores? Pues es una ventana de oportunidad que tenemos muy grande para poder hacer investigación sobre osteosarcopenia. Y por otra parte vimos que también esta relación está asociada a mayor riesgo de caídas, fractura, dependencia y el costo muy elevado en salud, que es un componente, y que los componentes por separado. Entonces, si nosotros vemos la osteosarcopenia y vemos cuántos una persona solamente que tiene sarcopenia y osteoporosis, vamos a ver que los costos son menores que estos en conjunto. Como que hay una interacción entre ellos y potencializa los desenlaces adversos en salud. Por eso es muy importante estudiar esto. Bueno, y empezamos con la epidemiología, empezamos a buscar nosotros artículos o algo que nos pudiera decir más o menos cómo está, porque con tan poca literatura que existe al respecto, pues no hay mucha información realmente sobre la prevalencia. Entonces buscamos esto y encontramos este artículo de la Unión Europea que fue hecho en 26 países y encontramos que las mujeres tienen 21.1% de solamente por separado osteoporosis y los hombres 6.6%, según los criterios de sintometría que se utilizan por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y vimos que realmente empezamos a ver que sí, realmente la densidad ósea pues, se empieza a perder. Esto aquí se ve el cuello de femoral, donde fue donde se tomó la densitometría, y vemos que como van pasando, esto está por quinquenios, y vemos que efectivamente las mujeres son las que más pierden masa ósea, y posteriormente los hombres, y vemos que de 50 a 54 años, las mujeres es de 6.3%, encontramos la prevalencia, y en hombres 2.5%. En general 4.4%. Posteriormente, cuando ya tenemos 55 a 59 años, podemos encontrar que existe de 9.6 a 3.5. Y se va incrementando, ya cuando llegamos a los 60 a 64, tenemos 14.3 y 5.8. En general 10.2, y vamos incrementando estos 65 a 69, va incrementándose de 20.2 a 7.4. Y vemos que ya en personas, para no estar todos los números diciendo las prevalencias, vemos que en 80 años y más es donde más se presenta, que es de 47.2 y en hombres 16.6. En general, como dijimos, en personas mayores de 50 años podemos encontrar el 22.1 y 6.6. Entonces, esta asociación es muy grande y de manera progresiva con la edad se calcula el incremento hasta el 30% en mujeres y 8% en varones para el año 2025. Entonces, realmente es un problema la osteoporosis. Y pues buscamos en México que había, pues los estudios que ha hecho Patricia Clark, la doctora, pues encontramos esto que reportaron, que 50 años y más en la columna, en la parte lumbar, 17% en mujeres y 9% en hombres. Viendo cadera, disminuye 16% en mujeres y 6% en hombres. Ahora vamos a ver lo de la sarcopenia, que también igual buscamos la literatura, buscamos algo que nos pudiera dar mayor información, y empezamos a 65 años y más, ya que es un país desarrollado, es Europa, bueno,
son países desarrollados, y se considera 65 años y más, y en una persona mayor. Entonces vemos que, de acuerdo a la definición, o dependiendo de las definiciones que se utilicen para ver esto sarcopenia, que como ustedes saben que hay diferentes grupos que han propuesto, y que el problema que tenemos es, cuando lo llevamos al trabajo a campo, cuando somos epidemiólogos, lo que vemos es de que muchas de estas técnicas no son factibles hacerlas en campo. Solamente las podemos hacer en un consultorio o en un hospital. Entonces tenemos que buscar algunas alternativas para hacerlo y que nos podamos acercar lo más posible a la realidad. Nunca nos vamos a tener la realidad porque tendríamos que tener a todo el mundo, ¿no? Sino con una muestra que represente y que podamos nosotros saber cómo esto se está presentando en la población. Bueno, y aquí nos dice que es de 9.3 a 22.3 la sarcopenia en países europeos. Se espera un aumento de que alcance hasta el 12.9 o 22.3 para el año 2045. Y otra vez volvimos a México, y hay muchos estudios sobre sarcopenia, pero desafortunadamente son poblaciones muy pequeñas, muchas veces no son representativas, y lo que encontramos aquí pues fue este estudio, que lo hizo la doctora Espinel Bermúdez, y fue sobre la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, y encontramos que más o menos el promedio de edad de las personas, de las mujeres, fue de 69 años, o 68, 70 podríamos decir, por redondeando, que fue 53.9 de la población que se estudió, y 46.1 hombres, con la edad promedio de 70.43. Y aquí vimos que ella lo clasifica en 3 puntos: sin sarcopenia, presarcopenia y sarcopenia. Vimos que el 78% no tenían sarcopenia, presarcopenia 8.7 y sarcopenia 13.3. Bueno, ya vimos individualmente todo esto, ¿no?, de la osteosarcopenia, pero ya en conjunto vemos que efectivamente en una revisión sistemática y metaanálisis, donde se tomen diferentes puntos sobre el test score y diversas clasificaciones de sarcopenia, nos dicen que con todas las técnicas y todos los tipos de estudio y de diferentes poblaciones, se dice que puede estar del 5% al 39% cuando se incluyen en los estudios a ambos sexos. Solamente cuando se excluye en los estudios puras mujeres, encontraron que es de 0.5 a 45 en la población. Y buscamos qué existía en la población mexicana, y encontramos aquí del grupo de Libero a Mariana y al doctor Oscar Rosas, donde hicieron un estudio en la Ciudad de México, en la delegación Coajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y encontraron ellos un 8.9 de osteosarcopenia. Bueno, eso ya vamos viendo que pues, sí es un problema de salud pública y que es necesario que se hagan intervenciones en las personas y que se detecte. Desafortunadamente no hay detección porque los equipos son muy caros cuando se hace de manera profesional. O sea, si nosotros utilizamos para densidad ósea, forzosamente necesitamos DEXA, ¿no? Si no tenemos DEXA, pues no vamos a poder, porque hasta el momento no hay algo o alguna alternativa que tengamos. En cambio, con sarcopenia, pues tenemos bioimpedancia, tenemos la circunferencia de la pantorrilla, que podemos aproximarnos más o menos a una medición con DEXA, ¿no? Pero no como tal. Entonces, nosotros aquí vemos que los factores que están relacionados con la osteosarcopenia es la edad, obviamente, a mayor edad, mayor probabilidad que encontremos osteosarcopenia. Encontramos que los factores genéticos juegan un papel muy importante, las enfermedades endocrinas, la inflamación, que ya vimos que inflammatory, podemos verlo, que está relacionado tanto con pérdida de masa muscular como de hueso, y también con el aumento de grasa. Y vemos aquí que también una parte muy importante es la inactividad. Siempre se ha dicho que la inactividad de una persona sedentaria es más propensa a tener estos problemas. Y el uso de fármacos, tanto la polifarmacia como algunos fármacos que puede estar influyendo tanto en masa muscular como en hueso. Entonces vamos a ver aquí que la masa ósea es menor
y también la masa muscular y la función que tiene el hueso, o la fuerza que tiene la masa muscular. Y vemos aquí que este conjunto es la osteosarcopenia. Y vemos también que existe una relación o resistencia ósea y un riesgo de caídas que es lo que más se ha estudiado, que un efecto adverso a la salud son las caídas, que esto, como ustedes saben, una caída de una persona mayor puede ser un indicador de mortalidad muy cercano en los primeros 6 meses después de la caída. Y vemos también aquí que va a haber fractura y va a haber discapacidad y mortalidad, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que se relaciona con lo que es la fisiopatología de la osteosarcopenia. Y vamos a ver algunas consideraciones, no puedo llegar a conclusiones porque la verdad es muy poca información la que existe en la literatura y es necesario reforzarla. O sea, es necesario hacer mucha investigación. Yo espero que aquí el equipo de Oscar lo haga para que tengamos más información. Entonces podemos llegar a algunas consideraciones, es decir que la osteosarcopenia cumple con los criterios para ser considerada un síndrome geriátrico. Dada su prevalencia en las personas mayores, su relación con múltiples factores de riesgo y ser capaz de provocar diversas enfermedades con múltiples efectos adversos. Mayor riesgo de caídas, fractura, discapacidad, dependencia y mortalidad. Y aquí me faltó poner el costo de la atención. O sea, la detección y el costo que tiene el tratamiento. Y si tiene caída, pues peor, ¿no? Se incrementa más el costo. Bueno, también vemos que la osteosarcopenia debería estar dentro de las guías prácticas de clínica para predicción, diagnóstico y tratamiento de personas mayores, y también el tratamiento requiere un abordaje de equipo multidisciplinario de salud. Por otra parte, se requiere realizar mayor número de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos al respecto. Les agradezco mucho poder compartir con ustedes esto. No fue mucho porque la verdad no hay mucho. Esperamos que en el 25º Congreso ya podamos tener más información de esto y me inviten para poder compartir con ustedes esto. Les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor Sergio. Ahora vamos a recibir a la doctora Isabel Barrientos Calvo, especialista en geriatría, coordinadora de investigación del Hospital Nacional de Geriatría en San José de Costa Rica. Nuestra invitada internacional va a presentar el tema de obesidad sarcopénica y obesidad osteosarcopénica y sus intervenciones nutricionales. Bienvenida. Gracias. No, este no. ¿Si te sirve ese o si te sirve este? Ajá. ¿Sí? Bueno, buenos días. Un agradecimiento a la Ibero por la invitación, a la organización, al doctor Rosas. A mí me tocó hablar un tema, como acaba de decir el doctor, es un tema bastante nuevo, si vemos el término de osteosarcopenia y si le agregamos el término o la patología de obesidad. No tengo ningún conflicto de interés comercial, solo tengo un conflicto de interés personal con el doctor Rosas, quien me une una amistad muy de largo tiempo y al que admiro mucho. Bueno. Hablando ya del tema, es importante saber que estamos trabajando sobre temas o síndromes geriátricos por el envejecimiento de la población. Se sabe que dentro de 25 años vamos a ser más de 2.1 billones de personas mayores de 60 años. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a envejecer? ¿Cómo estamos llegando a la etapa de vejez? Y es que la evidencia nos empieza a hablar que cada vez las personas adultas mayores tienen menor movilidad y mayor ingesta calórica, lo que nos expone a tener mayor adiposidad o obesidad. Y digo adiposidad porque no necesariamente llegan a tener los índices de masa corporal que planteamos o que utilizamos en estudios epidemiológicos para hablar de obesidad, pero ya empieza a identificarse un viraje hacia mayor adiposidad conforme estamos envejeciendo. Y se asocia también las personas senescentes a mayor deficiencia de nutrientes, y eso nos expone a que tengamos cada vez más osteopenia, osteosporosis o sarcopenia. Realmente estos síndromes geriátricos son un reto clínico. ¿Por qué?
Primero por la prevalencia, como dice el doctor, todavía no tenemos números exactos, por ahí hablan de un 19%, sin embargo nos faltan muchos estudios. Lo segundo es el riesgo asociado de tener sarcopenia, osteoporosis y obesidad. ¿Por qué? Porque tenemos más problemas de movilidad asociados en estas personas, mayor riesgo de fracturas por fragilidad y una mortalidad prematura. Entonces, ¿qué hay hoy en día para intervenir el síndrome de obesidad sarcopénica y obesidad osteosarcopénica? Bueno, vamos a ver literatura sobre tratamiento farmacológico, sobre todo cuando hablamos de osteosarcopenia, y tratamiento no farmacológico, que es lo que yo les voy a mencionar, que la literatura es muy clara en decir las dos intervenciones más importantes son ejercicio físico y intervenciones nutricionales. Las intervenciones nutricionales son lo que yo trataré de ir comentándoles. Cuando buscamos guías dirigidas al abordaje nutricional de las personas con obesidad osteosarcopénica y obesidad sarcopénica, realmente no hay. Como dice el doctor, osteosarcopenia es una entidad nueva. Realmente la primera publicación que hace mención de esta entidad es en el 2014, menos de 10 años. A partir del 2020 empieza la explosión de publicaciones, como mencionó el doctor, pero la mayoría van dirigidas a entender el concepto, la fisiopatología, los factores de riesgo. Y realmente en intervenciones no hay mucho. Lo que podemos encontrar son las intervenciones en forma separada de la obesidad, de la sarcopenia y de la osteoporosis, que esas sí vienen un poco más definidas. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los investigadores? Trasladar los resultados que se han documentado en los distintos síndromes geriátricos para la implementación en pacientes con obesidad osteosarcopénica y obesidad sarcopénica. Entonces, ya entrando en el tema de intervenciones nutricionales, siempre hay que ver esto como una comunión entre factores de macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué tiene más evidencia y qué tiene más publicación? En macronutrientes, proteínas. Y en micronutrientes, vitamina D, calcio, creatina. Y yo puse ahí un bonus track, si el tiempo me lo permite, lo vamos a mencionar, que parece empezar a generar también otras hipótesis dentro del manejo y las intervenciones de los pacientes con obesidad sarcopénica y obesidad osteosarcopénica. Pero, ¿por qué es realmente importante las proteínas en los pacientes obesos con sarcopenia y osteosarcopenia? Bueno, porque la ingesta de las proteínas en la dieta van a favorecer al factor de crecimiento similar a la insulina. Ayer veíamos con el doctor Zúñiga que promueve el anabolismo de la síntesis de proteínas a nivel muscular, pero además se ha visto que puede aumentar la densidad mineral ósea. Además, la ingesta de las proteínas promueve la absorción de ese calcio que ustedes le van a dar a través de la dieta o a través de la suplementación. Además, estimula la síntesis de colágeno tipo 1, que eso va a favorecer a hueso. Y, por supuesto, las dietas de la proteína de la alimentación o de la suplementación va a promover la síntesis de proteínas musculares que se van a ver afectadas en el obeso osteosarcopénico y el obeso con sarcopenia. Entonces, si sabemos que la ingesta de proteínas es importante en este tipo de personas, ¿qué es lo que nos dicen los números? Que casi el 43 o alrededor del 43%, es decir, 4 de 10 personas mayores de la comunidad, no llegan ni a los 0.8 gramos por kilo por día de la recomendación mínima de proteína que deberían de hacer las personas. Y lo más interesante es esa gráfica que les coloqué en la presentación, donde empiezan a notar que las mujeres adultas mayores y sobre todo las personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 27, adultos mayores, tienen más riesgo de tener baja ingesta de proteínas. Diríamos, pero el sobrepeso y obesidad debería tener una mayor ingesta, sí, calórica a base de grasas y carbohidratos, pero no necesariamente de proteínas, y es por eso que estamos viendo cada vez más personas mayores obesas con problemas en su masa muscular y su masa ósea, por su baja ingesta proteica. Les decía las recomendaciones. Bueno, realmente la cantidad diaria recomendada salió formalmente hace aproximadamente 20 años y fue producto de una revisión de varios estudios, fue un metaanálisis de 19 estudios, donde pudieron observar que realmente entre 0.6 y 0.8 era la cantidad mínima que podríamos mantener el balance nitrogenado neutro. Pero ojo, cuando la gente empieza a revisar por qué estos aportes de proteínas serán igual para el adulto joven y el adulto mayor, porque así está establecido, se empezaron a notar que en ese metaanálisis solo un estudio incluyó personas adultas mayores. Entonces, que era muy difícil poder extrapolar estos resultados a población adulta mayor cuando realmente el peso fue en población más joven. ¿Qué es otro factor importante? Que empiezan a ver
qué podríamos modificar en esa recomendación de proteína y empiezan a plantear, bueno, el adulto mayor realmente necesita mayor aporte de proteína porque no solo necesita mantener un balance nitrogenado neutro, sino necesita evitar degradar proteínas y estimular la síntesis de proteínas. Otro dato importante con ese metaanálisis fue que no tomaron otros parámetros para evaluar el requerimiento, por ejemplo, músculo o funcionalidad. Entonces empiezan a aparecer estudios como el estudio ABC. Vean ustedes que es un estudio bastante viejo, fue publicado en el 2008, pero hay que mencionarlo porque esto fue lo que le dio inicio al cambio en el pensamiento sobre las necesidades proteicas en las personas mayores. Se dieron cuenta en un seguimiento de 3 años en personas con medición de su masa muscular a través de la densitometría, que aquellas personas que tenían una ingesta alrededor de 1.2 gramos por kilo de peso al día de proteína, tenían una pérdida de masa muscular menor, hasta un 40%, que en aquellos que estaban en el quintil o el cuartil más bajo de 0.8 gramos por kilo por día. Entonces, empezaron a decir, bueno, realmente si aumentamos la masa muscular, puedo evitar que esa persona pierda masa muscular que per se se va a dar por el envejecimiento, como lo acaba de mencionar el doctor. Y otro dato importante, también se dieron cuenta que las personas adultas mayores que tenían una baja ingesta proteica, es decir, por debajo de 0.8 gramos por kilo por día, algo pasa que se corre, tenían mayor pérdida de fuerza muscular. Y que aquellas que tenían un quintil o una ingesta de 1.2 tenían mayor inclusive, o preservaban o ganaban su fuerza muscular. Entonces, el incrementar las proteínas en personas mayores aseguraba aumentar la masa muscular y la fuerza muscular. Y yo lo menciono siempre porque fue de los primeros estudios que empecé a leer de Simons. Pienso que Simons y Pennings fueron los que hicieron la revolución en cuanto a proteínas y personas adultas mayores. Y se dieron cuenta que si las personas mayores tenían una ingesta que no se apegaba al 0.8, sino que aumentaban la ingesta proteica, podrían responder igual que un adulto joven en sintetizar proteínas de masa muscular. Y se dieron cuenta años después que si agregamos a ese aumento de la ingesta proteica ejercicio de resistencia, el adulto mayor es capaz de estimular la síntesis de sus proteínas musculares, inclusive casi que en un 100%. Recordemos que estos son estudios con proteínas aisladas en laboratorio, pero sí empezó a tirar esa teoría de la resistencia anabólica en la persona mayor y que podríamos vencer esa resistencia con solo incrementar el aporte proteico y otra ayuda ergogénica o estímulo anabólico como lo es el ejercicio. ¿Qué es importante acá? Ya empezar a hacer diferencias en adulto joven y adulto mayor. Por ejemplo, la persona joven, cuando tiene una ingesta de alrededor de 20 gramos, el 50% de esas proteínas después de su digestión y paso a aminoácidos, el 50% es captado por la circulación esplánica, hígado e intestino. Si hay un órgano que está ávido de aminoácidos, es el intestino por su constante recambio. Resulta que el 40% restante mi cuerpo lo va a utilizar para la urea y para sintetizar, por ejemplo, neurotransmisores tan necesarios en el sistema nervioso central. Y un 10% de esa proteína que la persona joven consume va a llegar a músculo. ¿Por qué esto es importante? Porque el adulto mayor ya aquí empieza a cambiar. El adulto mayor tiene mayor secuestro esplánico, es decir, utiliza más carga de aminoácidos de la dieta para intestino y para hígado. Y por ahí, ojo, porque empiezan a hablar que el adulto mayor tiene más riesgo o tiende a tener mayor disbiosis intestinal que podría oxidar más los aminoácidos a nivel intestinal. Entonces, será ahí una de las teorías que refuerza por qué modifica tanto las necesidades proteicas en la persona adulta mayor. Y si agregamos también que las personas pueden cursar con problemas en su vascularidad periférica o perfusión periférica, pues dificulta su llegada al órgano diana de hoy, que es músculo, y llega menos aminoácidos para poder promover la síntesis de proteína. Por eso es que Simons y Pennings dicen, aumentemos esa carga de proteínas para que nos llegue, para que el secuestro esplánico no sacrifique lo que llega a periferia o a nivel periférico, es decir, músculo esquelético. Cada vez que comemos proteína específicamente de alto valor biológico, tenemos un estímulo prioritario para empezar a sintetizar proteínas musculares a través de ese pico de aminoácidos que logramos con la ingesta de proteínas.
Otro aspecto importante que diferencia al adulto joven del adulto mayor es lo que se llama el punto de saturación del músculo a través de proteínas. Cuando el adulto joven decide hacer su desayuno, su almuerzo, su cena, se habla que 0.2 gramos por kilo por día, por kilo por tiempo de ingesta es un buen estímulo para sintetizar proteínas musculares. Generalmente, valores más altos no van a conseguir mayor estímulo anabólico y ustedes ven cómo hace meseta. En el adulto mayor tenemos una excepción. Necesitamos mayor cantidad porque vean ustedes cómo conforme vamos aumentando la ingesta de proteínas en ese desayuno, en ese almuerzo, en esa cena, aumenta la tasa de síntesis proteica. Entonces hoy decimos que el adulto mayor con 0.4 gramos de proteína en ese tiempo de alimentación es un estímulo importante para sintetizar proteínas musculares. Por eso vemos los famosos 20 o 30 o 25 o 35 distribuidos en cada tiempo de comida. Bueno, y si a ese señor le tocan 90 gramos, ¿por qué no le doy 50 en el desayuno? Porque a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche ya no quiere comer. Pues no, ¿por qué? Porque si ustedes aumentan la ingesta, llegamos a la meseta, se satura la capacidad, se llama así saturación del músculo por la proteína y no vamos a aumentar la tasa de síntesis proteica. ¿Y eso qué va a generar? Que la oxidemos. Entonces dejamos descubierto el resto del día para poder estar estimulando la síntesis de proteínas musculares. Por ahí hay una observación que la hace una publicación ahí referenciada del año 2021 que nos dice, bueno, ahí hablamos cuando es una proteína aislada, pero si es una alimentación mixta donde hay carbohidratos, lípidos, grasas, aumentemos más ese aporte proteico, que inclusive la curva lo menciona, hasta 0.59, 0.6 en dietas mixtas. Entonces, de esto, de su punto de saturación en masa muscular y de su efecto anabólico, las distintas guías nos dicen que la persona adulta mayor debería de tener diariamente una ingesta de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. Hay algunas recomendaciones según si hay enfermedades, pero sí son muy incisivos. En obesos que vamos a someter a pérdida de peso, tenemos que incrementar la ingesta a 1.5 gramos por kilo de peso ideal por día. Por supuesto, estas recomendaciones no aplican para personas con enfermedad renal crónica estadio 4. Si la persona tiene un aclaramiento por debajo de 30, tenemos que reducir ese aporte proteico y ajustarlo a su función renal. El resto de personas obesos con sarcopenia y osteosarcopenia y con restricción de dieta 1.5 de gramos por kilo de peso ideal por día y el resto de 1 a 1.2. Pero no solo la cantidad de proteína es importante, también la calidad. Cuando se comparan las proteínas voy a tomarle los minutitos del doctor. Cuando se comparan la proteína de suero, la proteína de caseína y la proteína de soya, se observa que tanto en reposo como en ejercicio, la proteína de suero tiene mayor estímulo en la síntesis de esas proteínas musculares. Y claro, eso lo debemos a la composición de las proteínas. La proteína de suero es la que más aminoácidos de cadena ramificada, específicamente leucina, tiene en su composición. Y ya está muy claro, y probablemente ustedes lo han visto en el transcurso de la especialización de nutrición en gerontología, la leucina tiene un fuerte factor anabólico a través de la estimulación de la mTOR1, pero además también tiene la posibilidad de disminuir la degradación. Por eso es que usamos mucho leucina o proteína de suero post ejercicio. Cuando revisamos proteínas y hueso, yo quería llorar, porque en las guías clínicas de osteoporosis le dedican 5 renglones al aporte proteico y vean los rangos que ellos sugieren, ¿verdad? Entonces quedamos muy bajos porque no hacen la diferenciación de persona mayor. En general, proteínas y hueso, lo que se prevé es también aumente esa carga proteica, pero quizás el mensaje es que si la proteína logra aumentar la masa y la masa muscular, el efecto mecánico de esa ganancia de masa muscular es la que realmente va a tener un efecto sobre el hueso. Vitamina D es muy interesante en pacientes obesos. Se habla que los obesos o las personas con obesidad tienen mayor riesgo de deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Empiezan a tener mecanismos muy claros. Por ejemplo, el obeso tiene mayor catabolismo. Por ahí plantean teorías del receptor de vitamina D en los adipocitos y que secuestra esa vitamina D, entonces la hace menos biodisponible. Y, por supuesto, la disminución en la reducción de la exposición solar que generalmente las personas con
obesidad tiene. Nos plantean de rangos esperados, sin embargo, cuando hablamos de intervención a través de la dieta para suplementar vitamina D, realmente no lo vamos a lograr, usualmente si acaso un 20% de lo que requerimos. Hay alimentos que nos pueden dar vitamina D, sin embargo, tenemos que suplementar, y máxime si estamos ante insuficiencia, deficiencia o adultos mayores con pérdida de peso. Importante, las publicaciones cada vez van más en contra de los bolos de vitamina D por los efectos secundarios, hipercalcemia, entre otros, y también porque mencionan que los bolos podrían pasar o inducir a la 24-hidroxilación que hace inactiva toda esa vitamina que ustedes le administran. Lo ideal es diariamente dosificar para tratar de simular lo que diariamente haríamos cuando nos exponemos a nivel ambiental. Ya siento la presión. Aquí están las distintas recomendaciones de las asociaciones, 1.000, 2.000 unidades de vitamina D en promedio, a excepción cuando hay insuficiencia o deficiencia de vitamina D, que tenemos que aumentar las dosis hasta 5.000 unidades diariamente y, por supuesto, mídalo a las 12 semanas para hacer el ajuste de las vitaminas D. Calcio, 1.200 miligramos es la recomendación, sobre todo en personas mayores de 50 años. ¿Qué es lo importante acá? Que salieron publicaciones hace un par de años en contra de la suplementación de calcio porque nos señalaban que aumentaba el riesgo cardiovascular. Entonces, de ahí es donde empiezas a emerger mayor fuerza de empezar a suplementar, no suplementar, de adquirir el calcio a través de la dieta. Hay alimentos que nos proveen calcio y que vienen inclusive fortificados con calcio. Lo que sabemos es que el obeso que empieza a tener pérdida de peso sí debería de tener una suplementación de vitamina D, pero que no alcance más de 500 o 600 miligramos en la toma. Si requiere más, fraccionen la ingesta. Ahora, ahí lo pongo como interrogante porque viene fuerte también el tema de calcio. ¿Será que la suplementación cambia si yo en vez de darle carbonato le doy citrato de calcio y disminuyo este efecto de riesgo cardiovascular? Y también si la vitamina D viene asociada con vitamina K, porque se favorece la incorporación del calcio a la hidroxiapatita y eso genera mayor mineralidad ósea y disminuye el riesgo a nivel endotelial. Estudios de vitamina D y calcio juntos disminuye el riesgo de fracturas, por lo tanto nos serviría en pacientes obesos con sarcopenia y osteosarcopenia. Creatina solo funciona si hacen ejercicio. Si no hace ejercicio, el adulto mayor no va a responder. La otra cosa importante es las dosis. Los estudios difieren por las dosis. No funcionan 3 gramos o menos de creatina. Generalmente tiene mayor efecto anabólico a nivel óseo y a nivel muscular si son dosificaciones de 5 gramos al día. Ha demostrado mejorar masa muscular, mejorar la masa ósea cuando documentan que hay menor excreción de productos de la resorción y mejora pruebas de desempeño. Por ahí también plantean que la creatina tiene un efecto antiinflamatorio y recordemos, obesidad, adiposidad se traduce en inflamación. La creatina ha demostrado que puede disminuir citoquinas inflamatorias. Restricción calórica, ¿sí o no? ¿Quiénes dicen que sí? Ninguno. Todos dicen que no. La literatura es muy controversial. Lo que nos dice es que empieza a tener fuerza la restricción calórica en personas adultas mayores. Sin embargo, hay que vigilar esa masa muscular y esa masa ósea porque tienen más riesgo de deterioro. Por eso, si vamos a hacer restricción ósea, sí o sí tienen que hacer ejercicio físico, aeróbico para que mejore desempeño y resistencia para proteger masa muscular y masa ósea. No actividad física, porque a veces les dicen, si mueve no importa, restricción calórica, no. Ejercicio físico con un programa progresivo, con una meta común para proteger masa ósea y masa muscular. Bonus track, 3 minutos. Microbiota intestinal. Empieza a tener cada vez más publicaciones en osteosarcopenia, sarcopenia y obesidad. El adulto mayor tiene un cambio en su perfil de microbiota intestinal. Disminuye lactobacilos, que interfiere mucho en el metabolismo de leucina, bifidobacterium y Akkermansia. Esas dos tienen que ver con obesidad y diabetes. ¿Será que la disbiosis está haciendo o aumentando el riesgo de que los senescentes tengan mayor riesgo de obesidad y diabetes?
tiene mecanismos muy bien especificados y explicados de cómo la disbiosis por la endotoxemia disminuye la síntesis de proteína muscular, estimula la degradación y genera resistencia a la insulina. De ahí que cada vez veamos más publicaciones haciendo intervención con probióticos en personas obesas, sarcopénicas, falta en osteoporosis, que siento que todavía la tenemos muy alejada, y que esto pueda guiarnos hacia una nutrición de precisión con intervenciones dirigidas a cada persona y que probablemente esa microbiota, ese ambiente nos puede llegar a orientar. Las intervenciones en obesidad sarcopénica y osteosarcopénica realmente son integrales, son holísticas, son centradas en la persona. Puedo tener un obeso sin sarcopenia, un obeso con sarcopenia o un obeso con osteosarcopenia. Nutrición tiene buena evidencia, proteínas, calcio, vitamina D y creatina solo en osteosarcopenia. Y vean ustedes, yo les agregaría esto. La gestión de emociones y el entorno. Las personas adultas mayores vienen de un entorno obesogénico. Entonces usted está dando educación a la persona mayor obesa y la hija es obesa y la nieta es re obesa. Entonces tenemos que trabajar en el curso de vida para que no lleguemos a obesidad ni que el entorno se vuelva un entorno obesogénico y preguntemos cómo está ese estado de ánimo. La depresión está llevando a que las personas se muevan menos, se aíslen más y coman mal, con malos hábitos que los expone a obesidad osteosarcopénica y obesidad sarcopénica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel y doctor Sergio, por sus excelentes ponencias. Demos un caluroso aplauso, por favor. Vamos a darles sus premios de parte de la Universidad Iberoamericana.